episodio número 2746. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este martes 12 de marzo. Sión, el hogar de todas las naciones. En el marco de esta lección número 11, el anhelo de Dios en Sión, con el texto a memorizar de Salmos capítulo 84 y el versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos capítulo 84 y el versículo 2. Esta semana estamos desarrollando este poderoso mensaje de Dios para Sión y qué bueno que estamos haciendo énfasis en esta gran bendición. A propósito, también hoy vamos a tener nuestro comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien estará desarrollando un tema sumamente importante y complementario de todo lo que estamos diciendo. También al final del programa estaremos hablando acerca de Radio Oasis de Esperanza y cómo ustedes pueden sintonizar nuestra emisora. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el que hables y cada uno de nosotros los que podamos interpretar y, en ese sentido, poner en práctica para tu honra y tu gloria. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sión, el hogar de todas las naciones. De inmediato se nos invita a leer el Salmo capítulo 87 y los versículos 1 y 2, Salmo 87, 1 y 2, para hacer respuesta a la pregunta, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 87, versículos 1 y 2. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Salmo capítulo 87, versículos 1 y 2. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué hace de Sión un lugar tan apreciado? Lo que lo hace tan apreciado es que Dios ame este lugar, que Dios haya escogido este lugar. Igual que como cuando uno pregunta, ¿qué hace santo el sábado? Lo que hace santo el sábado es la santidad de Dios, que Dios haya apartado ese tiempo y lo haya bendecido y lo haya santificado. O sea, igual que nosotros, ¿qué nos hace santos? La presencia de Dios, la intercesión de Cristo. Así que eso es lo que hace de Sión un lugar tan apreciado, que Dios la haya amado, que Dios haya escogido esta ciudad por encima de todas las ciudades de todo el reino de Jacob. Salmo capítulo 87 es un himno que celebra a Sión como la ciudad especialmente elegida y amada por Dios. Los cimientos del templo de Dios están en el monte Sión. En el tiempo del fin, Sión se alzará sobre todos los montes, lo que representa la supremacía soberana del Señor sobre todo el mundo. Se refiere a Sión como montes para resaltar su majestad. Dios ama las puertas de Sión más que todas las habitaciones de Jacob, lo que expresa la superioridad de Sión sobre todos los demás lugares de Israel que fueron sitios especiales de reunión del pueblo de Dios en el pasado, como Silo y Betel. Claro, Betel, recuerdo bien que se dice que es casa de Dios y puerta del cielo, en el lugar donde
Abraham tuvo su encuentro con Dios y más adelante el mismo Jacob con su escalera. Así que son lugares muy importantes, pero se afirma que Dios prefiere a Sión o el monte de Sión por encima de todas las demás ciudades de Israel. De este modo, el Salmo afirma que la verdadera adoración a Dios se realiza en el lugar elegido y de la forma prescrita. Y esto es muy importante porque siempre se ha dicho, no, porque lo importante es que tú adores a Dios. No importa cómo tú lo hagas, ni de la manera que lo hagas, pero en realidad ya Dios ha dicho dónde y cómo. En este caso, el dónde tiene que ver donde tú estés. Hemos hablado de esto anteriormente, así que no vamos a hacer mucho énfasis, pero es muy importante que sea la manera que Dios diga, porque de lo contrario estamos cayendo en una trampa del enemigo, ya que es el que quiere que nosotros le adoremos a Dios de una forma incorrecta. Y hablando acerca de algo correcto, vamos a escuchar el poderoso comentario del día de hoy del doctor y pastor Franklin Martí, quien hoy nos va a hablar de cumpliendo la promesa de Abraham. Cumpliendo la promesa de Abraham, este comentario en el día de hoy. Bienvenido, pastor y profesor. El Salmo 87 es un salmo evangelístico. Al usted leerlo completo se va a dar cuenta que Dios tiene el plan de no solamente salvar a Israel, sino a todas las naciones. Usted puede notar que, como dice el versículo 2, ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. También el versículo 4 dice, yo me acordaré de Rahab, es decir, de Egipto y de Babilonia. Y también menciona, entre los que me conocen aquí están Filistea y Tiro con Etiopía. Evidentemente, el Señor está hablando precisamente de la promesa que Él le dio a Abraham en Génesis capítulo 12, los versículos 1 al 3. Y precisamente el versículo 3 al final dice, y en ti serán benditas todas las naciones. Así que la inclusión de los gentiles con Israel o en Israel como pueblo de Dios no es algo extraño al Antiguo Testamento. Esto no es un invento del apóstol Pablo. Muchos pueden alegar que el apóstol Pablo es el que trae esta idea, pero cuando el apóstol Pablo habla de esto, precisamente se está basando en lo que dice el Antiguo Testamento. Si nosotros leemos en Romanos el capítulo 9, vamos a encontrar que todas las ideas que el apóstol Pablo da de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios es del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Romanos capítulo 9, versículo 26 dice, vamos a empezar en el versículo 25. El versículo 25 dice, como también en Oseas dice, es decir, Oseas 2:23, yo llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, que era no amada, amada. En el versículo 26 dice, y en el lugar donde se les dice, eso es Oseas 1:10, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Si leemos los versículos 27 y 28, sigo en Romanos 9, dice Romanos 9, 27, 28, también Isaías proclama acerca de Israel. ¿Dónde dice eso Isaías? Capítulo 10, versículos 22, 23. Aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia. Y dice más, sobre la tierra con justicia y prontitud. Y también el versículo 29. El versículo 29 dice, y como antes dijo Isaías, y eso es en Isaías 1:9, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. El versículo 33 del capítulo 9
también dice, como está escrito, eso es Isaías 28:16, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Y así usted continúa. Usted puede continuar el capítulo 10. Usted va a encontrar la misma idea. Todos los datos que trae el apóstol Pablo de la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Romanos 10:11 lo trae de Isaías 28:16. Romanos 10:13 lo trae de Joel 2:32. Romanos 10:18 lo trae de Salmo 19:4. Romanos 10:19 de Deuteronomio 32:21. Romanos 10:20 de Isaías 65:1. En estos dos capítulos, Romanos 9 y 10, Pablo establece que la inclusión de los gentiles en la elección y en el plan de Dios no es un argumento que él se está inventando, sino que ese argumento ya aparece en el Antiguo Testamento. Él simplemente lo que está es aquí repitiéndolo, interpretándolo y diciéndole al pueblo suyo de Israel, miren, Dios tenía esto planificado desde hace mucho tiempo. Por lo tanto, cuando nosotros leemos de ese privilegio que Dios da a Israel, según Salmo 87, no es solamente para Israel, sino que es para todas las naciones. Y ahí se cumple el plan de Dios con Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor, por ese tremendo comentario. De verdad que uno de mis favoritos, el asunto de que Dios está cumpliendo su propósito, el asunto de que Dios trabaja con su pueblo de una manera incansable, de una manera que está alcanzando precisamente a toda la humanidad. Excelente comentario en el día de hoy. A continuación también se nos invita a leer el Salmo capítulo 87, pero los versículos del 3 al 7, para responder a la pregunta, ¿qué cosas gloriosas se dicen de Sión? Salmo capítulo 87, versículos 3 al 7. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro, con Etiopía. Este nació allá, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí, y cantores y tañedores en ellas dirán, todas mis fuerzas están en ti, para cantar sobre Mahalat, masquil de Emán Esraíta. Eso es lo que dice el Salmo capítulo 87, los versículos del 3 al 7. ¿Qué cosas gloriosas se dicen de Sión? Lo que veo inicialmente es que se dice que cosas gloriosas se han dicho de ti, pero también habla del pacto que Dios hizo con Rahab, y habla también de que muchas personas importantes han nacido allí. O sea, que la relevancia es que es una ciudad donde cientos o quizás muchísimas personas de relevancia han nacido en esa ciudad. La gloria de Sión atrae a todas las naciones hacia Dios, y así las fronteras del reino de Dios se extienden hasta incluir a todo el mundo. Fíjate que Dios no trata a las demás naciones como ciudadanos de segunda. Si bien se describe a Sión como el lugar de nacimiento espiritual de todos los pueblos que aceptan al Señor como su Salvador, el registro de las personas se hacía según el lugar de nacimiento. 3 veces el Salmo afirma que las naciones nacen en Sión, lo que significa que el Señor les ofrece una nueva identidad
y les concede todos los privilegios de los hijos legítimos de Sión. Salmo 87 apunta a la salvación tanto de los judíos como de los gentiles, y así su unión en una iglesia mediante el ministerio redentor de Cristo. La descripción que hace el Salmo de la prosperidad de Sión nos recuerda la visión de Daniel del reino de Dios convertido en un enorme monte que llena toda la tierra, y la parábola de Jesús sobre el reino de Dios, que se convierte en un enorme árbol que acoge a las aves del cielo. Así que eso es muy interesante, el hecho de que Sión arrope a todas las demás naciones, que Sión se convierta en un centro, pero no para que solamente los que estuvieron ahí sean los más relevantes, sino que se censa, como quien dice. Así como se mencionó el asunto del censo, de que la gente tenía que ir 3 veces al año a Jerusalén y por tanto al monte de Sión, pues de esa manera se está diciendo que todas las naciones se incluyen en Sión. La buena disposición de Sión a adoptar a todos los pueblos, ¿de qué manera encuentra su cumplimiento en la gran comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda nación, según lo que dice Mateo capítulo 28, del 18 al 20? Y también, ¿cómo encaja esta idea con nuestro llamado a predicar el mensaje de los 3 ángeles? Acompáñame a la lectura de la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo capítulo 28, los versículos del 18 al 20. Ahora sí, respondamos a estas 2 preguntas. Primero, ¿de qué manera encuentran su cumplimiento en la gran comisión de la iglesia de predicar el evangelio a toda nación? Bueno, el asunto de Sión es que, según hemos dicho desde el principio de estas lecciones, o sea, de esta semana, que realmente Dios quería que Sión, que Jerusalén, se convirtiera en un centro misionero y que el mundo entero pudiera ser evangelizado. Por eso habla de esos censos, por eso habla de yo me alegré con los que dijeron a la casa de Jehová iremos, porque tenían el compromiso de traer a las naciones al encuentro de Dios. Y en este caso, Mateo capítulo 28 habla del llamado que Dios hace para predicar el evangelio, ya no esperando a que lleguen a Sión, sino llevándole de esa manera, si se quiere decir, a Sión, a cada persona en cada lugar donde esté. Y es una idea sumamente interesante. Entonces, ¿cómo encaja esta idea con nuestro llamado de predicar el mensaje de los 3 ángeles? Encaja perfectamente, porque el mensaje triangélico tiene que ver precisamente con eso, con predicar a cada nación, cada tribu, cada lengua, el mensaje de la salvación, el mensaje de que hay, en este caso, una hora, la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el evangelio eterno. Todo esto, aparte de los llamados a salir de Babilonia y a tener cuidado de Babilonia, todo eso se convierte en esta gran comisión que Sión está llamada a ser llevada a las naciones. Vuelvo y repito, el énfasis aquí no es esperar a que la gente llegue, sino llevar el evangelio donde quiera ellos estén. Aquí el tiempo se acabó.
¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Sión es el hogar de todas las naciones, que todas las naciones son benditas en esta nación, así como bien lo mencionó el doctor Martí, de que en Abraham son benditas todas las naciones de la tierra. Por eso hay una relación con Abraham y Sión, porque ambos están destinados a bendecir el mundo. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Ayúdanos, oh Dios, para cada día tener claro estos temas y poder no solamente entenderlo, sino practicarlo para tu honra y tu gloria. Bendice a cada oyente y a cada familia representada para que juntos podamos vivir este evangelio y podamos ser bendecidos por esa bendición espiritual que nos has dado en los lugares celestiales, y que de esa manera Sión se convierta en el lugar donde estemos, y que de esa manera también la bendición nos alcance. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 13 de marzo, seguridad y paz de Sión. Esto pica y se extiende y se va poniendo cada vez más interesante en el marco de esta lección número 11, el anhelo de Dios en Sión, con el texto a memorizar de Salmo capítulo 84 y el versículo 2. Anhelo y ardientemente deseo los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Salmos capítulo 84 y el versículo 2. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, repetimos la vía de cómo usted puede sintonizar nuestra emisora Radio Oasis de Esperanza. Es bien sencillo, solo tiene que poner en la página web radiooasisdeesperanza.org, radiooasisdeesperanza.org, o también el enlace roesperanza.com, roesperanza.com, y automáticamente le redirecciona a la página principal, además de que puede escucharnos directamente en TuneIn Radio, en esa aplicación. Usted la puede descargar incluso en los teléfonos, además de los teléfonos, en los televisores inteligentes. Descarga esa aplicación y automáticamente puede escucharnos a través del televisor, increíblemente. Además, estamos disponibles en los dispositivos de Amazon Alexa. Solamente diga: Alexa, toca Oasis de Esperanza en TuneIn, y automáticamente también va a reproducirlo, además de las aplicaciones para Android y iOS. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.